Eh, Buenas noches nuevamente, bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos hoy acá y tener estos dos invitados que son muy especiales. Quiero darle primero la bienvenida a la doctora Olga Morales, porque es la que viene de afuera. La doctora Olga Morales Múnera es neumóloga pediatra, docente universitaria de la Universidad de Antioquia y del Hospital San Vicente y de la Fundación Clínica Noel. Bienvenida, doctora Olguita. Va a hablar primero el único hombre de este grupo, que es el doctor Santiago Cross. Creo que no necesita presentación. Es neumólogo pediatra, es epidemiólogo de la Universidad de los Andes, profesor, amigo, en fin, bienvenidísimo a este espacio. Nos encanta tenerte acá. Queremos hablar de dos temas súper importantes. Uno, de edema pulmonar de las alturas, viviendo donde vivimos. No es tan frecuente que lo veamos, pero es importante conocerlo y sí lo vemos con alguna frecuencia y es un reto para todos. Así que gracias, doctor Cross, por presentarnos este tema. Y la doctora Olga Morales nos va a hablar de un tema de muchísima actualidad, como son los cigarrillos electrónicos y el vapeo en adolescentes, y la creencia que tienen de que es una práctica o inocua o menos mala que el cigarrillo convencional, y eso es de lo que nos va a hablar la doctora Morales el día de hoy. En nuestro primer Ateneo del 2023 va a ser virtual el viernes 17 de marzo. Los que estén interesados en participar, aparte de los residentes, están muy invitados. Un caso súper interesante que presenta Fuchs y que responde la Universidad Nacional de Colombia, así que esperamos que estén aquí ese próximo viernes 17 de marzo a través de nuestras plataformas. El link les llega por correo de todas maneras, pero también lo tenemos en nuestras redes sociales, así que pueden entrar por ese medio. Tenemos la próxima semana el webinar, el último webinar de esta junta directiva, que sería el raquitismo hipofosfatémico. Vamos a hablar de los genéticos y los adquiridos. Va a hablar el doctor Jorge Armando Rojas Martínez y esperamos verlos el próximo martes, como todos los martes. Así que muy bienvenidos. Y por último, queremos darle las gracias a nuestro fondo financiador, en donde tenemos en la categoría diamante a Pfizer y a PTC Therapeutics, y en la categoría oro a Guarón y Ultragenix. Darles las gracias porque ellos son los que hacen posible estos espacios, y la importancia que tiene el tener un fondo financiador sin conflicto de interés hace, pienso yo, toda la diferencia. Así que estamos muy agradecidos por ese patrocinio y esa confianza. Damos entonces inicio a este webinar. Bienvenido, doctor Santiago Cross. Es un placer de verdad tenerte aquí. Por fin logré, después de 2 años, tenerte en estas pantallas, así que gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. A Marisabel agradecerle muchísimo la invitación, felicitarla por la gestión maravillosa que ha hecho en la dirección de la Sociedad Colombiana de Pediatría de Bogotá. Estábamos hablando pues que ya está por dejar el cargo, pero seguramente seguirá pues en las directivas. Ojalá que así sea para continuar con esta labor. A la doctora Olga también agradecerle mucho que nos haya aceptado esta invitación de este tema tan importante como es el vaping en adolescentes, que estamos viendo en nuestra práctica todos los días. El tema que les voy a tratar, pues voy a iniciarlo con un caso reciente de una niña de 5 años y 10 meses, quien vive habitualmente en Bogotá, viaja en la época de vacaciones a Cartagena, donde estuvo una semana, y regresa por vía aérea, llegando a las 4 de la tarde. Una hora más tarde, los padres la notan con respiración rápida, pálida, y los síntomas progresan, por lo que 6 horas después consultan el servicio de urgencias, donde se encuentra taquicárdica, pálida, polismédica y con una desaturación importante. En la auscultación pulmonar encuentran crepitancias diseminadas, y los rayos X, que se ven aquí a la izquierda, pues muestran un cuadro de infiltrados alveolares difusos
característico del edema pulmonar de las alturas. 24 horas después de tratamiento con oxígeno, los infiltrados han mejorado de una forma dramática. También es importante ver cómo el cono de la pulmonar está un poco aumentado en la primera placa, hallazgo que ya no está en la segunda. Esta entidad del edema pulmonar de las alturas es un edema no cardiogénico causado por la hipoxia hipovárica de la altura y se cree, casi todos los investigadores están de acuerdo, es que es por un aumento agudo de la presión pulmonar secundaria a la vasoconstricción hipóxica, que en este caso es la vasoconstricción característica de la altura. En general hay mediadores que se han involucrado como la endotelina 1 o una menor síntesis del óxido nítrico. Aquí vemos pues la red de capilares arteriales y venosos donde se produce el intercambio gaseoso y el fenómeno de la vasoconstricción hipóxica, que consiste en que cuando hay menos nivel de oxígeno en los alvéolos se produce una vasoconstricción del sistema arterial capilar que está adyacente a dicho alvéolo. Ese es el fenómeno de la vasoconstricción hipóxica pulmonar. El edema pulmonar de las alturas es una enfermedad pues, cuyas principales características son las que tenía esta niña: disnea, hipoxemia y en la radiografía edema alveolar. Lo importante del edema pulmonar de las alturas es reconocerlo. Si se reconoce prontamente y se trata con oxígeno, que es su único tratamiento, la evolución es por lo general muy satisfactoria. Sin embargo, si no se reconoce, puede amenazar la vida. La vasoconstricción hipóxica en la altura tiene una característica que se ilustra en esta diapositiva y es que no es homogénea, es decir, no es igual en los dos pulmones ni es igual en las diferentes áreas de cada uno de los dos pulmones. Este fenómeno heterogéneo se manifiesta dramáticamente en el edema pulmonar de las alturas, donde clásicamente hay unas áreas más comprometidas que otras. Las áreas radiológicas más comprometidas son aquellas en que hay menos vasoconstricción hipóxica y por lo tanto se inundan más fácilmente. Ya veremos en detalle un poquito después esto. Con relación a la altura, pues se considera gran altura aquella por encima de los 2.500 metros. Colombia tiene 17 millones de personas viviendo en gran altura y Bogotá y su área metropolitana son unos 10 millones de personas. Es muy, digamos, llamativo como el punto de corte del edema pulmonar son 2.400 metros. En Ciudad de México, por ejemplo, a 2.240 no es muy común, pero a 1 hora en Toluca, que es a 2.600, es bastante común. Es decir, hay una altura puntual que marca también los incrementos en la presión pulmonar y que tiene además relación con otros fenómenos muy importantes en pediatría, como la saturación de oxígeno o los parámetros normales durante el sueño, que en la altura son totalmente diferentes a nivel del mar. El edema pulmonar de las alturas se reconoce de 3 tipos: el clásico, que es quien vive a nivel del mar y viene a la altura; el de reentrada, que es aquel que vive en la altura, baja y vuelve a subir. Una condición no muy común es niños que han tenido edema pulmonar de las alturas y lo tienen ante una situación de estrés sin cambiar de altura. Y hay un cuarto subtipo que realmente no estaba descrito hasta el artículo que les voy a presentar, que es el que hemos llamado edema pulmonar de las alturas de los que viven en las grandes alturas. Son personas que viven en la altura, por ejemplo en Bogotá, y viven sin ningún problema, pero cuando ascienden, por ejemplo, a un nevado, a un paseo, a una excursión, pueden presentarlo. Ese sería el cuarto subtipo. Pues me voy a focalizar en la publicación que acabamos de hacer el pasado diciembre de 2022, donde hicimos la revisión sistemática más extensa de edema pulmonar de las alturas en niños. Fue publicado en la revista Pediatric Pulmonology, que pues es la revista más prestigiosa focalizada en temas de enfermedades respiratorias en los niños y con nivel Q1. En nuestra revisión revisamos 67 años, prácticamente desde la primera publicación de edema pulmonar de las alturas en niños, encontrando al final 35 artículos que representan 210 casos. Aquí vemos de dónde vienen los pacientes y muy importante es que alrededor del 80% son casos de Estados Unidos o de Colombia.
En Colombia tenemos una publicación que nosotros hicimos con 36 casos, una más reciente del grupo de San José con Riaño, 6 casos, y una de un caso de edema pulmonar sin cambio de altura de von Schneider. Esos son los casos de Colombia. Con relación a la edad, lo que encontramos es que esta patología se presenta en promedio en niños de alrededor de los 10 años. Siempre en todas las revisiones hay una predominio del sexo masculino, en este caso de 2.6 a 1. No hubo diferencia de edad entre los niños que presentaron el edema clásico y el de reentrada, y solamente se encontraron 2 casos en menores de 2 años. En el grupo de 0 a 5 años, 4 de 22, el 18%, eran niños con trisomía 21. Aquí en esta gráfica vemos la distribución por tipo de edema pulmonar. El tipo de edema pulmonar cambia según la región del mundo que uno analice. En Sudamérica es mucho más común el de reentrada, mientras que en Colorado es más común el clásico. Aquí tenemos entonces que cuando juntamos los de todos los países analizados, que incluyen países de Europa también, algunos del Asia y China, encontramos que predomina el de reentrada sobre el clásico. Claro que eso depende del entorno donde uno se encuentre. El edema pulmonar de las alturas sin cambio de altura o edema pulmonar de las alturas de los residentes en la altura fue responsable del 3,8%, y tuvimos 2 casos del edema pulmonar de las alturas de los habitantes de la gran altura, que en inglés lo pusimos como Highlanders Pulmonary Edema. Encontramos que había diferencias de si había anomalías cardíacas o vasculares pulmonares de base. En el edema clásico fue mucho más frecuente encontrar una de estas anomalías, en el 36%, mientras que en el edema de reentrada fue únicamente el 5%. También encontramos que las anomalías estructurales cardiovasculares eran más comunes si se había presentado el edema pulmonar por debajo de los 2.500 metros, y que el hecho de presentarlo a más altura bajaba esta posibilidad de anomalías de base. Obtuvimos la altura precisa donde ocurrió el edema pulmonar en 166 niños, y esa altura promedio fue de 2.861. Es decir, no tan alta como a veces se piensa en la literatura al respecto, y el rango desde los 1.738. Es decir, que aunque no es tan común, se puede presentar aún en alturas no muy extremas como 1.700 metros. Y el 8% de los casos ocurrió en alturas por debajo de los 2.500 metros. Otro punto que es relevante en esta patología es el medio de transporte, que en los casos en que estaba explícito se encontró que fue aéreo en 58% y por tierra en un 42%. El nivel de altura del que se parte varió desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros, es decir, aún viviendo a los 3.000 metros, si uno sube a una mayor altura puede presentarlo. Y el menor cambio de altura fue de 520 metros. En 77 casos de edema de reentrada, el tiempo de estancia a baja altura fue en promedio de 11.7 días, y el tiempo transcurrido entre la llegada y el inicio de los síntomas, no la consulta, sino el inicio de los síntomas, fue de 16.5 horas. Encontramos que, bueno, el tiempo a baja altura, ya lo mencionamos, la saturación de oxígeno en 25 casos estuvo entre 55 y 79, es decir, daba una hipoxemia profunda la enfermedad. Todos los niños se hospitalizaron, pero por tiempos cortos, en promedio de 2.7 días. Y en el casi 22% de los casos había historia de edemas recurrentes, niños que habían presentado hasta 4 eventos de edema pulmonar el mismo niño. Los cuadros hemáticos que estaban disponibles en 52 casos mostraron en el 65% leucocitosis, es decir, más de 10.000 leucocitos, con recuentos hasta de 40.000 leucocitos por milímetro cúbico. También documentamos qué medicamentos se administraron. En 91 pacientes encontramos este dato. De ellos, 66 recibieron algo más que oxígeno, siendo estos medicamentos por lo general antibióticos, diuréticos y corticosteroides.
También a veces se usaron broncodilatadores, aminofilina y digitálicos. Solamente en 3 casos se produjo la muerte, que es el 1.4%. Estos casos en general son antiguos, 2 fueron a altura extrema en Morococha, Perú, y otro fue un niño en Colorado que tenía una agenesia de la arteria pulmonar izquierda. Entonces la mortalidad, por lo menos en lo que nosotros encontramos, no es muy alta, muy al contrario de lo que generalmente afirma la literatura, que dice que es una entidad de alta mortalidad. La radiología, miramos qué zonas predominaban y hay un predominio apical en el 51.8%, un predominio derecho en el 40%, sin predominio en el 32%, predominio izquierdo solo en el 6% y predominio basal solo en el 3%. Entonces, la afección radiológica del edema pulmonar de las alturas refleja lo heterogéneo de la vasoconstricción hipóxica, en este caso de la hipoxia hipovárica. A manera de discusión, entonces, encontramos pues, los casos ya mencionados, también el predominio de Estados Unidos y de Colombia. Sin embargo, nosotros creemos que no es que haya mucho más edema pulmonar en Estados Unidos y en Colombia, sino que hay más publicaciones. Pero las 3 grandes regiones del mundo, la altiplanicie andina, el cuerno africano que incluye parte de Yemen, Saudi Arabia, Etiopía y Eritrea, y la altiplanicie tibetana deben tener muchos más casos, pero simplemente la literatura no lo refleja. Puede que no haya tantas publicaciones de unos países en comparación de otros. El edema pulmonar de reentrada se ha calculado a grandes alturas hasta en el 6.4% de los niños de 5 a 18 años. Eso a 3.750, es decir, que en la medida que más se asciende sobre el nivel del mar, más frecuente. Nosotros acá en Bogotá, no es que sea una enfermedad de todos los días, pero es una enfermedad que se ve con cierta frecuencia. Al parecer, por una publicación, el edema pulmonar de reentrada es menos común en la población tibetana, que sabemos tiene mecanismos de adaptación a la altura muy diferente a la población andina. El grupo donde más edema pulmonar de las alturas hay es en niños de 6 a 10 años, seguido de 11 a 15. Y la enfermedad es muy rara en menores de 2 años. Es curiosa esta distribución por edades, dado que, teniendo en cuenta que los lactantes tienen presión pulmonar más alta, uno esperaría que tuvieran más edema pulmonar y no es así. Es muy difícil entender, y hasta donde nosotros tenemos conocimiento no hay una explicación clara de por qué los niños de 5 años, pero sobre todo los menores de 2, tienen muy rara vez esta patología. También es muy curioso que después de los 11 años la incidencia comienza a bajar. Son hechos epidemiológicos muy interesantes, pero sin una clara explicación. Para intentar explicar que los menores de 2 años no tienen la patología, podría plantearse que se necesitaría un tiempo de vivir en la altura para hacer un remodelamiento vascular a expensas de la media de las arteriolas, y que antes no serían vasorreactivos. Sin embargo, esta hipótesis no tiene mucho sustento, porque en el edema clásico pasa lo mismo y no son niños que han vivido en la altura. Pasa lo mismo en el sentido de que no se presenta en niños pequeños. Con relación al predominio en el sexo masculino, algunos han postulado una hipótesis que a nosotros nos parece poco probable, y es que los niños cuando llegan a la altura son más activos físicamente con las niñas. Creemos que es algo muy especulativo. Otros autores también lo han planteado como una especulación, y diríamos que realmente no hay una explicación para este predominio del sexo masculino. Les decía que la prevalencia y el tipo de edema cambia mucho según donde uno mire. En las grandes ciudades andinas de Sudamérica, Bogotá, Quito, La Paz, Cochabamba, la región andina del Alto Perú, en esas regiones en pocas horas se hace un viaje de zonas altas y bajas con el retorno respectivo. Es decir, uno partiendo de Bogotá en 2 horas puede estar casi a nivel del mar, pues si no hubiera tantos trancones. Y en cambio en Estados Unidos,
Colorado es un sitio donde se va de vacaciones, entonces el tipo de edema pulmonar cambia, sobre todo reentrada con el clásico, teniendo en cuenta, nosotros en Bogotá y las ciudades similares tenemos situaciones muy particulares, porque hay niños que bajan todos los fines de semana a baja altura, a Girardot, zonas similares, y esos niños, si tienen edema pulmonar a repetición, constituyen un verdadero problema, porque estar medicándolos con vasodilatadores, etcétera, pues estarían medicados casi todo el tiempo con un medicamento como sildenafil, por ejemplo. El edema pulmonar de las alturas de los residentes en la altura es raro, pero tuvimos 8 casos. Es una enfermedad muy misteriosa, niños que ya lo han tenido y tienen, por ejemplo, un cuadro viral o tienen una situación de estrés, ya sea emocional o estrés físico, como una cirugía, y lo presentan de nuevo. Es una entidad que implica de todas maneras una gran hiperreactividad vascular del lecho, sí, del lecho pulmonar, del lecho vascular pulmonar, muy hiperreactivos. Y está el otro tipo de, que realmente esta es la primera publicación que lo pone como un fenotipo aparte, que lo llamamos el Highlanders Happy, el edema pulmonar de las alturas de los que ya viven en la gran altura. Nosotros lo vemos en Bogotá. Típicamente en esta foto, por ejemplo, alguien que va al Nevado del Ruiz, viviendo acá, lo tienen. Sin embargo, curiosamente no estaba descrito como un fenotipo hasta esta publicación. Les decía que los niños con trisomía 21 tienen un riesgo mayor. Sabemos que los niños con trisomía 21 tienen una hiperreactividad del lecho vascular pulmonar y eso pues explica porque curiosamente todos los casos que hubo eran de clásico. Es interesante que en el de reentrada, que es el que más vemos en Bogotá, no encontramos, al menos en esta revisión, niños con trisomía 21. Cuando uno como pediatra va a evaluar un niño con edema pulmonar de esa altura, siempre hay que hacerle una evaluación cardiológica. Sin embargo, el riesgo de una anomalía estructural es mucho mayor en unos edemas que en los de otros. El mayor riesgo es en el edema clásico, que se presenta por debajo de los 2500, luego el clásico que se presenta por encima de los 2500 y finalmente el de reentrada. A pesar de estas diferencias de riesgo, siempre hay que hacer una evaluación cardiológica básica, incluyendo el ecocardiograma, la medición de la presión pulmonar, y una radiografía de tórax, pues que ya la ha tenido cuando se hizo el diagnóstico del edema, pero pues estar seguros que no va a tener una agenesia pulmonar. Si los niños con edema pulmonar de esas alturas tienen hipertensión pulmonar, en general es difícil de contestar. Lo que nosotros vemos es que esos niños tienen solo un evento de hipertensión pulmonar aguda, pero no persisten con la hipertensión pulmonar idiopática a la altura. Es decir, son dos entidades diferentes y tampoco los niños con hipertensión idiopática a la altura tienen más edema pulmonar. Este es un punto que confunde inclusive a los más excelentes investigadores en el mundo sobre la altura, pero digamos, nuestra creencia es que son dos entidades diferentes, aunque si uno hace pruebas de hipoxia, por ejemplo, con cateterismo, sí, pues puede ilustrar que su lecho vascular es hiperreactivo, subiendo la presión pulmonar. Y también muy importante, los valores normales de la presión pulmonar medidos por ecocardiografía son diferentes en la altura. Por ejemplo, en Bogotá normalmente son más altos. Entonces, si se va a hacer el estudio que se debe hacer ecocardiográfico, quien lo interprete, que es pues, el cardiólogo pediatra, debe tener en cuenta los valores de la altura. Con frecuencia nosotros, por ejemplo, si nos dan una presión estimada sistólica de más de 35, nos dicen, uy, ese niño puede tener hipertensión pulmonar con un 38 y realmente esa cifra para Bogotá es normal. Y hay tablas, sobre todo un trabajo hecho en la China, pero pues no es el tema esencial de hoy, pero habría que usar los valores de la altura en cuestión. También es sabido todas las investigaciones que el hecho de viajar por vía aérea es un factor de riesgo. Los viajes por tierra son muchísimo más frecuentes que los aéreos, sin embargo, predomina el transporte aéreo, posiblemente porque hay un cambio súbito en la presión y quienes están, digamos, predispuestos a tener la enfermedad lo manifiestan más ante un cambio súbito que el paulatino, que es cuando se va por carretera.
El tiempo, pues, a baja altura puede ser a veces muy corto. No es necesario un requisito de que sean 10 días, como se dice a veces en la literatura. Nosotros inclusive encontramos en esta revisión casos hasta de día y medio, es decir, casi un niño podría, si baja, Girardot y sube, el mismo día presentarlo. El tiempo entre la llegada a la altura y el inicio de los síntomas siempre es menos de 24 horas en nuestros trabajos. Esto contrasta muchísimo con los datos del edema pulmonar de las alturas de adultos, donde los tiempos son mucho más largos y en la literatura muchas veces se habla de días y hasta de semanas, cosa que definitivamente en niños no es así. Una vez reconocido, el edema pulmonar de la altura se trata con oxígeno y su curso es muy benigno, pero si no se reconoce puede haber muerte. De vez en cuando uno escucha de alguien que se murió en una excursión, en el Nevado del Ruiz, generalmente adultos jóvenes. Sin embargo, que yo sepa, no hay una caracterización epidemiológica en las bases de datos de Colombia de la mortalidad por esta enfermedad, pero es a la vez una condición muy benigna porque se mejora muy rápidamente, pero también muy peligrosa porque puede matar en pocas horas. Nosotros encontramos que hay muchos tratamientos con antibióticos, diuréticos, corticoides, que básicamente pueden ser producto de que se confunde con una neumonía. Los diuréticos pues no tienen ningún sentido porque no es un edema pulmonar que no es por hipervolemia. Los corticoides, algunos autores creen en ellos, pero no hay pruebas contundentes y básicamente el tratamiento es la oxigenoterapia. Generalmente con un litrico tienen suficiente y unos 3 días y ya pueden volver a la casa. Como hablábamos en la radiografía, el compromiso es predominantemente apical y derecho. Esto se debe a que en las zonas alternas a las mencionadas hay más vasoconstricción hipóxica, entonces estas zonas ápices derecho se inundan más fácilmente. Posiblemente podría explicarse por un mayor tamaño de la arteria pulmonar derecha que la izquierda y en general un mayor tamaño del pulmón derecho, y en los lóbulos superiores porque tienen una mayor relación de ventilación-perfusión y por lo tanto menor vasoconstricción hipóxica como mecanismo probable. Esta patología se confunde frecuentemente con neumonía porque los infiltrados, y a veces con neumonías graves, porque los infiltrados son muy dramáticos. Aquí vemos una imagen de otro niño que tiene un predominio apical derecho. La leucocitosis puede ser una manifestación de inflamación inespecífica o relacionada con infecciones virales, y ese es otro factor que lleva a confusiones con neumonía. La tasa de mortalidad en general es baja, pero puede suceder la muerte si no se reconoce. Para terminar y concluir, pues para los médicos que ejercemos a gran altura, como les decía, más o menos 1/3 de la población de Colombia, es fundamental conocer el cuadro para reconocerlo y tratarlo prontamente y hacer la evaluación cardiológica pertinente. Hay muchas preguntas que no están contestadas en el edema pulmonar. Finalmente, quiero invitarlos a si nos quieren colaborar con un grupo internacional de genética y epigenética del edema pulmonar de las alturas, donde trabajamos con la doctora Eistenthal de la Universidad de Heidelberg en Alemania, PhD en genética, la doctora Eber Santos de Frisco, Colorado, el doctor Dumbaraibi de Denver y el doctor Castro de la Universidad Católica. Si ustedes tienen niños o adultos conocidos con edema pulmonar de las alturas, les agradeceríamos muchísimo mandar los datos a este correo electrónico diciéndonos el nombre de él o la pediatra, su correo, su teléfono y el nombre de él, la niña o niño, el acudiente y el correo. La idea es caracterizar no solamente la demografía, sino la doctora de la Universidad de Heidelberg estudia la genética y la epigenética del edema pulmonar de las alturas en este interesante grupo internacional, donde también pues dependemos fundamentalmente de la colaboración de los pediatras de Bogotá y otras regiones altas de Colombia para tener pacientes y poder entender qué es lo que pasa desde el punto de vista de genética, mediadores y epigenética en estos niños. Con esto, doctora María Isabel, termino agradeciendo muchísimo de nuevo la invitación y quedando atento hacia alguna observación o pregunta. Mil gracias. Muchísimas gracias, Santiago. No, yo creo que hacemos un conversatorio después de que sea la charla, si te parece bien, de la doctora Olguita,
Es súper interesante. Ya te tengo una paciente que te voy a mandar, Bien, femenina, gracias. así que no es tanto de hombres, pero súper interesante. Muchísimas gracias y aprovecho que esta publicación del doctor Ucros para recordarles que podemos publicar en la revista Pediatría, que esa revista Pediatría es nuestra, es de la Regional Bogotá, que tenemos la revista ya indexada y en vías de crecimiento en su indexación y pues realmente está saliendo muy bien, así que si no la reciben, por favor, pregunten y búsquenla porque es la única publicación pediátrica colombiana que hay, así que súper importante que haya muchas más publicaciones y que piensen en nosotros para hacerlo. Muchas gracias, doctor Ucros. Adelante, doctora Olga, muchísimas gracias. El micrófono es suyo. Yo creo que tienes que dejar de compartir pantalla, Santiago, por favor. Yo ya dejé, Marisabel, de compartir. Ah, listo, perfecto. Entonces, doctora Olguita, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que este tema sea de mucho interés para ustedes, pues todos vemos a adolescentes y esto es un tema significativamente importante en este grupo de edad. Entonces, cigarrillos electrónicos y vaping, una práctica inocua, es lo que nos preguntamos al empezar a hablar de este tema, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Generalidades, quiénes usan cigarrillos electrónicos y por qué, cuál es el riesgo para la salud, la relación con el uso de otras sustancias, la regulación que hay y el rol del pediatra. Entonces, empezamos hablando de que los cigarrillos electrónicos iniciaron o su primer, digamos, cigarrillo electrónico documentado en la historia desde 1930. Para el 2003 se presentó por la Organización Mundial de la Salud una, digamos, una aprobación de un convenio para el marco para el control del tabaco, donde se regulaban muy importantemente los precios, se hacían lo de las cajetillas, ¿cierto? Como toda una regulación del consumo de cigarrillos, y en ese mismo año aparece el primer cigarrillo electrónico que fue creado por un farmacéutico fumador y su padre murió de cáncer, entonces él lo creó como una alternativa para dejar de fumar. En el 2006 se introducen los cigarrillos electrónicos en Europa y en Estados Unidos, y en el 2015 aparecen entonces los cigarrillos electrónicos como digamos, un tipo de cigarrillos electrónicos que son los Juul, que son unos tipos de cigarrillos que tienen una gran cantidad de nicotina y que permiten entonces una satisfacción muy significativa para los consumidores. Pero ¿qué pasó entonces con el consumo de cigarrillos tradicionales y qué pasó al continuar con los cigarrillos electrónicos? Entonces empezó a hacer un reconocimiento por parte de los adolescentes y los adultos jóvenes sobre los peligros del cigarrillo y dejó de ser como algo atractivo, algo cool, ¿cierto? Y entonces encuestas que se realizaban en Estados Unidos mostraron cómo el consumo de cigarrillos tradicionales cada día fue menor, pues con estas encuestas en diferentes años, y aparecen entonces los cigarrillos electrónicos como una alternativa segura, entre comillas, para dejar de fumar, lo cual se ha demostrado en repetidas oportunidades de que no es real. Pero los cigarrillos electrónicos son publicitados como dispositivos para administración de vitaminas, como instrumentos que ayudan a bajar de peso, reducen el apetito, fortalecen el sistema inmune, mejoran el sueño y aumentan la energía, lo que hace que las personas que ven esta publicidad relacionen el consumo de cigarrillos electrónicos o el vapear con un estilo de vida saludable. Pero si algo fue bueno en el pasado, marketing importantes en el pasado, ¿por qué cambiarlo en la actualidad? Estas son dos fotos que yo tomé de un paradero de buses en España, y miren las diferencias que hay entre la publicidad para los cigarrillos electrónicos y la publicidad que hay para los cigarrillos tradicionales. En tiempos pasados no es muy significativa, ¿cierto? O sea, estamos hablando de lo mismo, o sea, si algo fue bueno en el pasado, ¿por qué quitarlo?
Entonces, la industria tabacalera, a través de la historia, ha financiado obras sociales de bajo monto y ha intervenido con el factor monetario en las investigaciones que se han realizado sobre el tabaco. O sea, han manipulado el discurso del beneficios o no del tabaco. Y eso se comprueba en esta revisión sistemática del 2018, donde se cogieron 404 artículos sobre efectos de la salud de los cigarrillos electrónicos y solo un tercio no tenían conflictos de interés, y los artículos que concluían favorablemente sobre los cigarrillos, sobre los beneficios de los cigarrillos electrónicos, tenían conflictos de interés como la financiación por los farmacéuticos, pues por los fabricantes, y o la participación de consultores de fabricantes de tratamientos para dejar de fumar. Y aparecen publicidades como estas: el tabaco sin humo, sigue igual satisfacción, menor riesgo. Posteriormente, entonces, aparece esta situación: el gasto en publicidad de los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo ha aumentado exponencialmente, pero las ganancias también han aumentado más que exponencialmente. Miren lo que era para el 2008, 20 millones de dólares de ganancia, y para el 2014, 1.700 millones de dólares de ganancias por venta de estos dispositivos. Entonces, los cigarrillos electrónicos tienen muchas formas, tamaños y tienen nombres muy diversos. E-cigar, cigarette, vape, vaporizadores, vape pen. Entonces, depende de qué tipo de cigarrillo electrónico estés utilizando, ese va a ser el nombre que va a adquirir el cigarrillo electrónico. Para el 2018 se habían reportado 288 modelos de cigarrillos electrónicos. Entonces vemos formas tan diversas como una pipa, como un tabaco, uno que parece un lapicero, o estos que parecen minas de lapiceros o de lápiz, o esto que no parece un cigarrillo electrónico, o estos que son los Joule, que parecen USBs, y se pueden disfrazar en forma muy sutil en la ropa, en el bolsillo. Bueno, entonces los adolescentes asumen esto como una ventaja significativa. Los cigarrillos electrónicos entonces son dispositivos que tienen una batería, que tienen un consumible, que es donde el líquido se aplica, y están los líquidos. Entonces, al calentar la solución, entonces este es el cigarrillo electrónico, un modelo de cigarrillo electrónico. La batería sería acá, acá está el botón, acá estaría donde está el líquido, y aquí es la boquilla. Entonces, al calentar la solución se generan aerosoles, mal llamados vapores, que son diferentes a lo que sucede con los cigarrillos tradicionales, que generan combustión. Los líquidos entonces contienen glicerina y propilenglicol, que son constantes, y es lo que genera el aerosol que vemos, o sea, la nube de aerosol que se ve. Y el propilenglicol genera otras dos sustancias que son tóxicas para el pulmón. Además, los aromas, entonces se han descrito más de 7.700 sabores que se usan en los cigarrillos electrónicos, siendo los más populares el tabaco y la menta, y pueden tener también nicotina y THC, tetrahidrocannabinol. Entonces, esto es un ejemplo de cómo es la relación en mililitros de líquidos por día en cuanto a los miligramos que contiene cada líquido que tenemos y el número de cigarrillos que tiene relación. Ejemplo, entonces tenemos 3 mililitros de líquido, ¿cierto? En una concentración de 6 miligramos por mililitro de nicotina, equivalen a una cajetilla de 20 cigarrillos. Entonces, por eso es que muchas personas que fuman cigarrillos tradicionales en cantidades muy significativas, 2 cajetillas, 3 cajetillas, cuando llegan a consumir cigarrillos electrónicos sienten que tienen que fumar menos para tener la misma satisfacción. ¿Por qué? Porque hay dispositivos
o hay unos de estos líquidos que contienen una mayor cantidad de miligramos por mililitro de nicotina, lo cual le da mucha mayor satisfacción. Entonces, las etiquetas no siempre son precisas y no siempre informan lo que realmente está teniendo el dispositivo que estás consumiendo. Entonces, en este artículo se reporta que el 51% de las etiquetas de los envases de y líquidos de los cigarrillos de 16 tiendas de Dakota del Norte no reflejaban con precisión los niveles de nicotina que se encontraban en los productos. Y en un caso, por ejemplo, los niveles reales de nicotina eran 172% más altos de lo indicado en la etiqueta, en 43% de los contenedores de líquidos que afirmaban no tener nicotina contenían hasta 0.48 miligramos por mililitro, y el 65% de estos frasquitos no estaban a prueba de niños, y esto va a redundar en un riesgo aumentado de intoxicación por el consumo de los líquidos de los cigarrillos electrónicos. Entonces, tenemos que en esta nueva Gales del Sur también se probaron cuánta cantidad de nicotina, o sea, si tenían nicotina, productos que se publicitaban como sin nicotina, y el 63% contenían entre 3 y 20 miligramos por mililitro de nicotina. Pero ¿quiénes son los que usan cigarrillos electrónicos y por qué lo usan? En esta imagen de TikTok, entonces se ve cómo los adolescentes hacen diferentes figuras con el aerosol que tienen los cigarrillos electrónicos, y esto les da mayores seguidores en las redes. Entonces, pero ¿qué pasa con quiénes son los que lo consumen? Entonces, miren cómo la prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos es desconocida en el mundo, pero el consumo de cigarrillos electrónicos entre los 12 y los 18 años ha aumentado significativamente. Entonces, miren, como para el 2013 era el 17.4, el 2015, 25%. Y las razones para esto es que ellos consideran que no son peligrosos y que no son comparables a los cigarrillos tradicionales. Otros peligros en los adolescentes es que es una puertica de entrada a otras sustancias como el consumo de nicotina o el consumo de THC. En esta encuesta realizada en el 2018 para el consumo de tabaco y de vapeos en los Estados Unidos, se encontró que el 20% de los estudiantes de secundaria habían usado cigarrillos electrónicos con consumos variables en el mes, y 13% de esos adolescentes los usaban diariamente. Para el año siguiente, en otra encuesta realizada en Estados Unidos también, se encontró que el 27% de los estudiantes de high school y el 10% de los estudiantes de middle school consumían cigarrillos electrónicos en forma habitual, en forma usual. Pero para los adultos esta diferencia o este aumento en el consumo no es significativo. Entre el 2014 y el 2017 no hubo diferencias significativas. La probabilidad de comenzar a vapear en los Estados Unidos es más importante para las minorías étnicas. Entonces, los hispanos, por ejemplo, en los Estados Unidos para este estudio fueron los más importantes. Para este otro estudio realizado en California, la mayor densidad de usuarios estaban en áreas socioeconómicas más bajas y la mayoría eran hispanos. Para este otro estudio, la mayor densidad de tiendas de vapeo estaban cercanas a distritos escolares con mayor proporción de pacientes asiáticos, negros y afroamericanos. Los hispanos en este estudio no fueron tan significativos, pero se veía que estos niños tenían un impacto desproporcionado en la salud por la exposición masiva a medios publicitarios para el consumo de cigarrillos electrónicos. En esta encuesta que se hizo, en este estudio que se hizo a nivel mundial con 26 encuestas en 69 países, se encontró que los adolescentes tenían una prevalencia agrupada para el uso de cigarrillos electrónicos alguna vez del 17%, y para uso actual el 7.8%, y las áreas en el mundo con más proporción de
consumo de cigarrillos electrónicos eran los lugares con más ingresos económicos. Colombia tenía una prevalencia del 15% para adolescentes de 13 a 15 años, y en esta es una diapositiva que me parece muy preocupante, y es lo que significa el consumo, el vapeo con nicotina y marihuana en grupos escolares pequeños. Miren, 8º grado, 10º y ya pues adolescentes más grandes en el 12 grado. Y miren cómo el consumo, por ejemplo, marihuana, vaping con THC es el más oscuro, y el más claro es el más oscuro es el 2017 y el más claro es el 2018. Y miren cómo hay una proporción casi el doble del consumo en el año anterior. O sea que esto es una real epidemia. Si vemos aquí el consumo de cigarrillos electrónicos, que sería esta roja, cigarrillos electrónicos, entonces e-cigar, miren cómo se ve el consumo, cómo ha aumentado significativamente, y aquí también, pero aquí hubo una disminución que es en el momento de la pandemia, lo cual ya volvió a empezar, ¿cierto?, a subir. Pero en ese momento, digamos que las tiendas de vapeo estaban cerradas, pero realmente no lo estaban, o sea, hacían domicilios. Hay un estudio muy, muy chévere sobre eso, y tú podías llamar, te abrían la tienda, o sea, no había como una restricción, a pesar de que solo podían estar abiertas las cosas que fueran vitales. Pero también hubo una disminución porque el consumo, los adolescentes sienten mucho más agradable consumir cigarrillos electrónicos por el aerosol y el tamaño del aerosol, lo que puede hacer comparable con su compañero de grupo, quien hace el tamaño más grande, ¿cierto? Entonces puede ser que si estás solo en tu casa, el consumo ya no sea tan agradable y empiezan a consumir otro tipo de cosas. Bueno, entonces, en Colombia, entonces, que según estas dos encuestas, se tiene que para el 2016 tenía una prevalencia del 16%. Colombia es el segundo país consumidor en América del Sur de cigarrillos electrónicos, después del Ecuador. Y en las zonas urbanas y los colegios no oficiales son los lugares de más consumo de cigarrillos electrónicos, y el 13% de los encuestados en Colombia decían que los cigarrillos electrónicos hacían menos daño que los cigarrillos tradicionales. En estos dos estudios también muy, muy interesantes, que hablan sobre cuáles son las razones que expresan los adolescentes para el consumo de cigarrillos electrónicos. Entonces, las principales fueron curiosidad, uso de sus pares, porque estaba aburrido, entonces saber cómo es eso del consumo de cigarrillos electrónicos. Otra razón es el buen sabor, porque se quería relajar, y una minoría sustancial era ayudar a dejar de fumar. Los jóvenes realmente no saben qué ingredientes tienen los cigarrillos electrónicos, porque en la manufactura de los cigarrillos electrónicicos no hay una obligatoriedad en la expresión en la cajetilla de qué componentes tiene específicamente. Entonces, el 31% de los adolescentes informa que lo que hace que ellos fumen es los sabores. O sea, los sabores permiten que se reduzca la aspereza y la irritación que sienten cuando consumen el tabaco, y por lo tanto, por esto, entonces, la Ley contra el Tabaco y la Prevención del Tabaquismo Familiar del 2009 prohibió los sabores, excepto el mentol en los cigarrillos. Pero la industria tabacalera tiene una historia de uso de sabores para atraer deliberadamente a los adolescentes a usar los productos de tabaco. Entonces, los sabores de los cigarrillos electrónicos se comercializan directamente hacia los adolescentes, con empaques muy coloridos, con exhibiciones de marketing o con formas en redes sociales donde permiten los adolescentes ser los principales foco o tiger, pues como el objetivo principal de la venta.
Entonces, aunque la forma inicial era para ayudar a dejar de fumar, dirigido para adultos. Pero si tú vas a hacer una venta de cigarrillos, de una publicidad, no vas a utilizar este colorido para población adulta, ¿cierto? Y cosas que se parecen específicamente a cosas que se consumen, ¿cierto? Por ejemplo, estos jugos son los productos para alimentarse y miren los líquidos cómo vienen, o sea, son muy parecidos. O estas gomitas son productos para comer, pero estos son los líquidos del cigarrillo electrónico y miren el parecido. Entonces, debido al gran atractivo de los cigarrillos electrónicos con sabor para los jóvenes, las políticas de la Academia Americana de Pediatría recomiendan que la FDA prohíba todos los sabores, incluido el mentol, en todos los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco. Miren las páginas de Instagram como el 9 millones de publicaciones, 3.57 millones, y todos son de cosas coloridas, vistosas, que al adolescente les son muy atractivas. O cómo es de difícil conseguir un cigarrillo electrónico. Entonces tú pones vaping y te salen 81 millones de resultados sobre el vaping, pero te salen dónde están las tiendas de vapeo, cuál es el teléfono, la dirección, y Rappi te la puede traer, o estas otras plataformas, y te dicen en cuántos minutos te llegan tu dispositivo, o sea, cuánto vale, qué contiene el dispositivo y las características, si quieres con nicotina, cuántos miligramos de nicotina, o si lo quieres sin nicotina. Bueno, ¿cuáles son los riesgos para la salud? Entonces, es muy complejo definir los riesgos para la salud porque hay una gran heterogeneidad de productos, como lo vimos en el principio, ¿cierto? Y hay una evolución constante, lo que hace que los efectos biológicos sean difíciles de predecir, como lo es con el cigarrillo tradicional, por ejemplo. Los dispositivos están hechos de metal, y cuando el dispositivo está guardado por mucho tiempo, es probable que los líquidos se contaminen con el metal, ¿cierto? Entonces, parte del metal puede estar dentro de los dispositivos. Agentes saborizantes que cuando se calientan pueden generar otros efectos tóxicos, como por ejemplo la neumonitis del que hace palomitas de maíz, que da una bronquiolitis obliterante por este diacetilo, ¿cierto? La temperatura del aerosol también puede ser significativa porque produce unos componentes tóxicos con las variedades de la temperatura que se generan, y las mezclas de componentes aerosolizados y solventes puede crear nuevos componentes químicos que generan productos tóxicos únicos. Además, existe la personalización de los dispositivos. Entonces, hay una rosca, están los dispositivos electrónicos, y estas tienen unas roscas que son la rosca Ego, ¿cierto? Y esas roscas pueden ser intercambiables entre un dispositivo y otro dispositivo. Entonces, tú puedes conseguir un dispositivo de un tipo de marca y lo puedes comparar, lo puedes adicionar con otro tipo de marca, lo atornillas con las roscas específicas, y esto lleva entonces a que tú tengas un dispositivo totalmente distinto, personalizado. Y además de eso, los estilos de vapeo. Entonces, una persona puede vapear como este individuo, boca, pulmón, o puede vapear introduciendo todo el contenido al pulmón, y esto va a generar efectos diferentes. Entonces, en el pulmón, ¿qué se genera entonces? Irritación de la vía aérea, hipersecreción de moco, aumento de los síntomas respiratorios del paciente con asma o fibrosis quística, daño bronquial, caída de la función pulmonar, bronquiolitis obliterante, neumonitis, fibrosis pulmonar y diversas condiciones intersticiales agudas, ¿cierto? Neumonitis lipoidea o eosinofílica, neumotoras, y el famoso EVALI, que es una lesión pulmonar aguda generada por el vapeo, que más adelante hablaremos.
de ella. Efectos cardiovasculares que están en relación con arritmias o alteraciones de la presión, compromiso del sistema nervioso central dado por convulsiones o alteraciones del ritmo circadiano y alteraciones pues como del sueño específicamente, alteraciones de la inmunidad con disminución de la supervivencia de las células epiteliales, desregulación de la expresión genética y hay unos artículos súper interesantes de cómo hay un cambio en la genómica de las células de la vía aérea después del consumo de cigarrillos electrónicos específicamente. Mayor susceptibilidad a las infecciones y también podemos tener compromiso en piel por quemaduras o en tracto gastrointestinal. En las pacientes gestantes pueden tener partos pretérmino, apneas o pueden tener, como en este caso, fracturas y quemaduras pues por la explosión de las baterías que lleva a este paciente, por ejemplo, a tener pérdidas dentales u otros procesos dentales por el consumo de cigarrillos electrónicos. Pero otras cosas que van en el rango pues de la esfera mental: depresión, ansiedad, ideas suicidas, trastornos en la conducta alimentaria y desórdenes de la conducta y delincuencia pueden estar relacionados con el consumo de cigarrillos electrónicos, y depende si tienes adicional tetrahidrocannabinol, si tienes nicotina y cantidades muy altas de nicotina, ¿cierto? Entonces, el EVALI, digamos que surgió, digamos que se habían reportado algunos casos de EVALI, pero hubo un momento específico que fue específicamente antes de la pandemia, cuando aparecieron unos casos de enfermedad pulmonar grave aguda, que no se sabía muy bien la causa, pero el factor común era el consumo de cigarrillos electrónicos. Entonces, los pacientes, este reporte, por ejemplo, de serie de casos, de 98 casos, reportaba entonces síntomas respiratorios, siendo los principales disnea, tos, dolor torácico, síntomas constitucionales como fiebre, escalofríos, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, al examen físico taquipnea, taquicardia, fiebre, hipoxemia frecuentemente y progresión a falla ventilatoria en una forma importante y muy frecuente. Entonces se consideró caso confirmado cuando usaban cigarrillos electrónicos por más de 90 días, cuando habían opacidades en la radiografía de tórax o en la tomografía computarizada, cuando se descartaba una infección por diferentes medios y cuando había una ausencia de un diagnóstico alternativo, cardíacos o neoplasias o reumatológicos o enfermedades reumatológicas. Pero hay un EVALI probable que es cuando comparte criterios similares, excepto infección. Puede o no que sea la infección la causante, pero sí hay una fuerte sospecha del compromiso, del compromiso pulmonar por estos dispositivos, digamos que se torna, pues que se puede considerar como un EVALI probable. Surge digamos, la posibilidad, la causa principal es que el THC es digamos, oleoso, es un poco oleoso, y digamos, en Estados Unidos y en Europa, principalmente en Estados Unidos, hicieron como una mezcla de vitamina E y THC para hacer rendir mucho más el producto, y esto hizo que aparecieran enfermedad pulmonar y se hizo un lavado broncoalveolar y compararon los lavados broncoalveolares de pacientes en los cuales tenían EVALI y se les encontró vitamina E en casi el 100% de los pacientes, y se comparó con pacientes previos y no se encontró previos a ese pico de presentación y no se encontró enfermedad pulmonar, no se encontraron niveles de vitamina D detectables. Entonces, al parecer, hubo un pico de presentación por unos dispositivos pues, con este vitamina D. Entonces, por eso se recomienda pues no conseguir estos dispositivos en áreas no recomendadas. Entonces, este artículo es chévere porque muestra distintos patrones de presentación
de los pacientes que tienen enfermedad aguda por el consumo de cigarrillos electrónicos. Entonces, una mujer de 15 años, fiebre, o un masculino de 15 años que tenía tos y fiebre, que vapeaba THC desde 7º grado, conseguido en fuentes informales, y tenía unas opacidades de tipo intersticial como el vidrio esmerilado, que es como esto que se ve tenue en el pulmón, y unas consolidaciones basales, que es un patrón de daño alveolar difuso. O esta otra niña de 16 años, fiebre, tos, disnea, vómito y pérdida de peso, vapeaba THC desde hacía 3 meses, tenía unas opacidades, mírelas acá, como un compromiso intersticial, como si tuviera un velito de novia ahí, que puedes ver un poquito hacia el parénquima. Entonces tenía compromiso intersticial difuso bilateral que afectaba pues como todo el pulmón, pero tenía un respeto subpleural, que es como esta parte que está bien, esta parte que está normal, es una neumonía organizada. O este paciente masculino, 16 años, fiebre, dolor torácico, náuseas, vómito y diarrea, vapeaba THC y nicotina hacía 1 año, y se ven opacidades de tipo intersticial, como ese velito de novia, como ese grisecito que se ve encima del parénquima, y en presencia y respeto subpleural en estas imágenes. Una neumonía de hipersensibilidad o neumonitis de hipersensibilidad. Esta es una princesa, una niña, 14 años, fiebre, disnea, tos, náuseas y vómito, vapeaba THC hacía 6 meses, derrame pleural bilateral, que es esto que se ve aquí, como esta opacidad que se ve acá, y se ven los engrosamientos septales. Todo esto es engrosamiento septal, y se ve vidrio esmerilado, y es una neumonía eosinofílica aguda. Este paciente, este chico era un chico que trotaba maratones, medias maratones, y empezó a vapear, 17 años, primer paciente que recibió un doble trasplante de pulmón por posterior a EVALI. Vemos aquí traqueostomía y un gran compromiso difuso pulmonar intersticial que después se volvió alveolar. Y este es lo que decía el cirujano que lo trasplantó. Tenía tantas cicatrices que ni siquiera se desinflaron los pulmones. Definitivamente fue un tipo de daño diferente al que solemos ver. Este pulmón era literalmente sólido, como si estuviera hecho de un caucho de llanta de camión. En el asma también entonces tenemos diferentes alteraciones, y podemos tener un aumento en la hiperreactividad, podemos tener inflamación de las vías aéreas, el vapear aumenta el riesgo de las infecciones por diferentes razones, disfunción de la cilia, reducción de la sensibilidad de los receptores de la tos, afectan la función de los neutrófilos y de los macrófagos alveolares y modifican la expresión de genes y moléculas involucradas en la respuesta inmune. Entonces, por lo cual aumenta las infecciones, lo que aumenta las exacerbaciones por asma. Es un factor de riesgo independiente para la aparición de asma como diagnóstico inicial. Lo mismo dice este artículo, la probabilidad significativamente más alta de tener asma, mayor riesgo de ausentismo escolar. En este artículo es un factor de riesgo independiente, entonces, en este de abajo, mayor probabilidad de informar ataques de asma después del consumo de vapeo, mayor posibilidad de ingreso a ECMO y mayor relación con EVALI, la lesión pulmonar aguda secundaria al vapeo. Lo que hablábamos ahorita sobre las intoxicaciones, hay un aumento exponencial de las intoxicaciones que se ve aquí en esta gráfica, y cómo ha aumentado el número de intoxicaciones un 1085% entre el 2012 al 2016. La mayoría de los niños intoxicados, 84%, son menores de 3 años, y por esto surge la ley en el 2015, una ley de prevención del envenenamiento por nicotina, en donde
se regulaban los tipos de envases y de tapas pues, de los líquidos para que fueran a prueba de niños. Los síntomas más importantes son vómito, salivación, aspecto nervioso, ataxia truncal y dificultad respiratoria. Pero miren cómo hemos visto las dosis que utilizan los líquidos y vemos cómo un adulto tiene intoxicación con 30 a 60 miligramos del líquido y un niño tiene intoxicación cuando consume alrededor de 0.5 miligramos por kilo del líquido. Entonces, el líquido de un cigarrillo electrónico puede contener entre 6 a 36 miligramos por mililitro de nicotina y cada cartucho contiene hasta 50 mililitros, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que el paciente en ciertas presentaciones de cigarrillos electrónicos podría simplemente con 1 centímetro tener una intoxicación muy importante, pues tener intoxicación. ¿Qué pasa con la relación con otras sustancias? Entonces, la nicotina tiene un efecto en las vías neuronales que subyacen al placer y a la recompensa y pueden aumentar la sensibilidad del cerebro a otras sustancias psicoactivas y comportamientos de búsqueda de otras drogas. Entonces, en este estudio bien interesante de este número de jóvenes en el 2018, entre los 12 y 17 años, con un seguimiento de 10 a 13 meses, se encontró que el uso de cigarrillos electrónicos alguna vez predijo el uso posterior de alguna droga. Entonces, alcohol, marihuana, ritalina, ¿cierto? Entonces, el uso de cigarrillos electrónicos en este otro artículo se asoció con mayor probabilidad de consumir marihuana en los siguientes 12 meses y mucho mayor en los grupos de 12 a 14 años. La regulación que hay de la regulación a nivel mundial y en Colombia, la FDA advierte que los cigarrillos electrónicos deben ser clasificados como dispositivos de suministro de drogas similares a nicotina y que por ese motivo no es aprobado pues, y no debe ser aprobado para uso como un dispositivo para dejar de fumar. La Organización Mundial de la Salud reitera que no hay evidencia pues, para dejar de fumar y invita a las partes del convenio para el marco del control del tabaco, que es lo que se hizo pues, como en el 2003, que generó un gran impacto sobre el consumo de cigarrillos tradicionales, a considerar la posibilidad de prohibir y regular los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas similares sin nicotina. Estos son los países en América del Sur y España, pues tenemos que en Latinoamérica, perdón, que tienen regulación del consumo de los cigarrillos electrónicos. Y en la Unión Europea prohibió el tabaco, los cigarrillos electrónicos con sabores porque inducen el consumo a los adolescentes. Tienen 11 meses, esto fue como a finales del año pasado más o menos, 11 meses para adaptar las legislaciones de cada uno de sus países. ¿Qué pasa en Colombia? No existe una normativa específica para la regulación de los cigarrillos electrónicos. El INVIMA dice que está prohibido su uso y que no debe ser como dispositivos para dejar de fumar, no deben ser utilizados. Ya hay, digamos, un conversatorio, un primer texto de debate de proyecto de ley que fue en Bogotá en octubre del 2022, para introducir en esta ley el consumo de cigarrillos electrónicos. ¿Cuál es el rol del pediatra? Entonces, primero, siempre hay que preguntar, ¿fuma o consume alguno de estos dispositivos? Y hay que ampliar un poquito el vocabulario y no hablar solamente de cigarrillos electrónicos, sino ampliar, pues, o sea, como si tú tienes algún consumo de cigarrillos electrónicos de algún tipo, ¿cierto? Pero no encasillarse en uno solo, porque a veces los adolescentes
piensan que no todos los cigarrillos electrónicos son malos, ¿cierto? O sea, como que los e-cigars no son malos, las pipas pueden no ser malas, entonces a veces niegan el consumo porque piensan que eso no es importante y no tiene pues como utilidad que el médico lo sepa. Si la respuesta es afirmativa, entonces hay que ahondar en el tipo de consumo que tiene el individuo. Entonces, ¿cuántas veces usa cigarrillos electrónicos en el día, en la semana o en el mes? ¿Cuánto se demora para empezar a vapear después de levantarse? ¿Dónde vapea? ¿Cuánto le dura un cartucho? ¿Cómo los usa? ¿Qué tipo y marca usa? ¿Dónde los consigue? ¿Cierto? Hay que ahondar en el consumo específicamente. Las recomendaciones para el uso siempre deben basarse en estas 5A. Entonces, pregunte a todos los pacientes sobre el uso. Segundo, aconseje de manera clara, firme y personalizada que fumar no es una recomendación, que no es una buena cosa, ¿cierto? No es una buena recomendación. Preguntar si está dispuesto a dejar de fumar y ayude a dejar de fumar si ese es su deseo. O sea, cita con toxicología, evaluación por psicología, ¿cierto? Terapias conductuales, bueno, etcétera, etcétera. Programar seguimientos para el paciente para evitar el consumo. Y una de las cosas más importantes es que los pacientes que tenían EVALI, por ejemplo, salían del hospital y reiniciaban el consumo. Y una de las cosas más importantes para el EVALI es quitar el consumo. O sea, no puedes volver a consumir. Bueno, entonces, pero ¿por qué hay algunas personas, para terminar esta parte, porque hay algunas personas que defienden el consumo? O sea, porque se reúnen en los parques y hacen campañas y dice el vapeo salvó mi vida? ¿Por qué aparece esto si hay una contraparte que es tan significativa? Entonces, en este estudio, bien chévere, fue como se hizo unas encuestas a 78 usuarios de cigarrillos electrónicos, pero no eran adolescentes, eran personas mayores de Kentucky en 2015, que digamos que eran adultos jóvenes o adultos que tenían un consumo muy significativo, ¿cierto? Entonces, habían pacientes que consumían menos de un cartucho por mes, pero habían una gran proporción de pacientes que consumían más de 3 cartuchos por mes. Entonces, digamos que el 77% percibió mejoría en los síntomas cuando cambió de cigarrillos tradicionales a cigarrillos electrónicos, y el 23% no consideró que tenía ninguna afectación en la salud. Pero había una cosa interesante, y es que digamos que la mayoría de los que percibieron mejoría en la salud eran consumidores extremos de cigarrillos, o sea, pacientes que consumían más de 3 cartuchos por mes. Entonces, una de las cosas es que los beneficios en la salud percibidos podrían derivarse de la reducción en el uso del producto de cigarrillos tradicionales, en lugar de ser en relación con el uso directo de cigarrillos, de cigarrillos electrónicos. O sea, yo dejo de fumar muchos cigarrillos tradicionales y paso a consumir cigarrillos electrónicos con mayor cantidad de nicotina, lo que hace que yo no me sienta tan necesitado de consumir otro y otro cigarrillo, ¿cierto? Pero estos no son realmente adolescentes, estos son adultos que tienen un consumo muy grande de cigarrillos tradicionales. Entonces, miren las publicidades, por ejemplo, quién consume a quién, fumar mata, vapear no. Vapear es un 95% más sano, fumar mata, ¿cierto? Y por último, entonces concluimos que los cigarrillos electrónicos no son seguros para el consumo, dado los efectos nocivos sobre el pulmón y otros órganos, y no son útiles para dejar de fumar. Se recomienda al personal de salud hacer una búsqueda activa en pacientes que usan cigarrillos electrónicos
e incentivar a los consumidores y población de riesgo a no comprar ni usar ningún tipo de cigarrillo electrónico o productos de vapeo, particularmente aquellos que contienen THC, donde además no modificar o agregar ninguna sustancia o producto que no esté destinado por el fabricante del cigarrillo electrónico de vapeo, ¿cierto? Porque una de las razones de las explosiones es que las baterías están gastadas o de mala calidad y continúan su uso, explotan y pueden generar pues como lesiones muy significativas. Y por último, esta princesa es una niña que empezó a consumir cigarrillos electrónicos, 17 años, y ella tuvo EVALI, y ella misma decía, no me consideraba una fumadora, el vapeo simplemente hace que parezca como si no estuviera haciendo nada malo. Cuando ella se despertó, lo primero que hizo fue pedir un lápiz y un papel y escribió, yo deseo empezar una campaña de no vapeo. Y eso es lo que ella ha hecho, pues como después de que salió del EVAL. Bueno, muchas gracias. Súper interesante, muchísimas gracias, doctora Olga, muchas gracias a los dos y yo pienso que podemos empezar una discusión que es bien importante en ese tema porque lo que estamos viendo es un incremento significativo en el consumo, una normalización del consumo, desde los congresistas normalizando el consumo de marihuana todos los días y legislando con marihuana hasta la normalización en todas las edades, ¿no? Entonces, muy importante esta intervención y lo que nos has mostrado de evidencia, que yo pienso que es muy significativa. Yo trabajé en el convenio marco con Red Papás desde la Mesa de Vida Sana hace todos esos años y pues hemos seguido tratando de trabajar en la legislación y en conseguir conseguir que se aprueben las leyes que protejan de verdad y que se interprete, o sea, es increíble que todavía estén diciendo que como no hay combustión de la misma forma, entonces no se considera cigarrillo, en fin, que realmente están buscando por dónde, con las estrategias de la industria, hacer presión para poder seguir vendiendo y poder seguir llegando a las personas y volver adictos nuevos, ¿no? Realmente, porque eso es lo que consiguen con estos niños tan chiquitos. Es impresionante la estadística que muestra que entre los 12 y los 14 años los que empiezan a consumir son los que más riesgo tienen, además de generar adicción, y tiene todo que ver con el desarrollo cerebral. Entonces, pues, muy importante. Muchas gracias. Hay una pregunta a la doctora Olguita que pregunta si existe alguna campaña para trabajar en los colegios en prevención de este tipo de consumo de sustancias o si desde el sector educativo o el sector salud. Y la pregunta sería, ¿los dos son dañinos y las campañas son consumo a lo menos lesivo, pero quién lo dice o quién lo avala? Con las campañas que hablábamos de que, en que mostraban el cigarrillo electrónico es menos malo que el cigarrillo convencional. Entonces... Pues de eso en Colombia, pues no, pues solamente lo que tú estás diciendo, pues nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación en Río Negro sobre, digamos que Río Negro es un área donde está el aeropuerto y hay un área donde hay una población con unas características económicas más altas y el vapeo se está volviendo como una normalización, pero incluso los rectores, algunos decían, pero pues, ¿por qué? Pues, o sea, pero ¿cuál es el problema si eso no es malo? No es que eso es muy bueno para dejar de fumar. Entonces hay una normalización, como tú lo decías, y estamos haciendo precisamente ese trabajo de investigación para buscar cuál es la prevalencia del consumo, porque nosotros somos, digamos, comparándonos con países con altos ingresos económicos, donde los que vapean allá son los que tienen estratos socioeconómicos más bajos o medio bajo. En cambio, nosotros los que fuman y consumen cigarrillos electrónicos son los de estratos medios y altos, ¿cierto? Entonces, esas campañas, pues simplemente hay un marketing muy importante,
o sea, una forma de mostrarlo espectacular, pues para que, o sea, es una cosa que se mueve y muestra sentimientos y mueve fibras y toda la cosa y muestran simplemente lo que se mostraba antes. O sea, hay una publicidad que muestra, incluso pues no se los mostré acá pues como por aras del tiempo, pero hay unas fotos que muestran en los años 40 y 50 en el cigarrillo tradicional, la familia, la mamá cargando a su bebé con el cigarrillo acá, y una foto ahorita de cigarrillos electrónicos donde el papá y la mamá están en la cama con el niño y están fumando, pues están consumiendo el cigarrillo electrónico. O, por ejemplo, el médico recomendando el cigarrillo electrónico y una foto donde el médico decía, no he visto el primer caso de irritación de la garganta por cigarrillos tradicionales, ¿cierto? Entonces, es una cosa donde la publicidad mueve mucho dinero, estas empresas mueven mucho dinero y manipulan el discurso. O sea, es que lo vivimos en otro momento histórico cuando el estudio de Framingham que mostraba cómo se manipuló el discurso de tal forma que se vio como los cigarrillos tradicionales no generaban ningún efecto cardiovascular en el paciente, ¿cierto? Y ¿Qué es lo que está usando? ¿Qué es lo que están usando los lobistas ahorita? Que es la misma estrategia que están usando los lobistas ahorita con el discurso del azúcar, que no es tan malo, que es, o sea, que realmente están satanizando los productos y que no están dejando que la gente se alimente, etcétera, etcétera. Es Sí, entonces increíble. es una manipulación del discurso y hace que la publicidad te muestre cosas que son no favorecedoras, no buenas, no adecuadas, y te la muestren como algo bueno. Doctor Cruz, ¿y cómo lo están viendo ustedes aquí en Bogotá? O sea, sé que hay muchísimo, pero complicaciones han visto importantes. Cuéntanos un poquito qué han visto ustedes acá. Pues, Marisa, yo como no estoy en el entorno intrahospitalario, no sabría. Yo que me haya enterado, haya visto, no. Lo que sí es que es un tema pues que hay que abordar proactivamente en la consulta de los adolescentes, lo cual pues es difícil pues dado eso, que son adolescentes. Pero digamos un mensaje como corto, como el que dice Olga, decir, mire, eso no es mejor que fumar, pues yo creo que es un mensaje que estaría bien dentro de la consulta pediátrica habitual de niños desde los, no sé, 8 o 9 años para arriba. Como ese mensaje concreto. O un volante, por ejemplo, podría ser que estuviera en las salas de espera. Como algo rápido y sencillo que pues dijera, esto no es verdad que sea mejor que fumar al estilo del cigarrillo tradicional. Sí, yo pienso que tenemos que hacer muchas cosas. Yo personalmente empiezo desde muy chiquitos con el yo me cuido. Entonces, es porque si uno no, o sea, si uno no lo hizo ahí en la adolescencia, ya es mucho más complicado empezar a hacerlo. Si uno no lo hizo desde la infancia temprana, no es que me gusta, es que no me gustan las verduras o es que me gustan las gaseosas, se extrapola después a que es que el vapeador me gusta o la marihuana me gusta o el alcohol me gusta. Entonces, si uno empieza desde el principio pues, como a tratar de meter el yo me cuido en el discurso y cómo se hace la toma de decisiones parándose en cómo me estoy cuidando yo, qué gasolina le pongo a mi cuerpo, cuál es el significado de yo cuidarme antes de, o sea, mi papá y mi mamá me cuidan, pero yo también tengo que tomar decisiones muchas veces con respecto a eso. Entonces yo pienso que eso tiene que hablarse desde muy temprano en la vida, para que no llegue a la adolescencia sin ningún tipo de soporte, digamos, por ejemplo, en ese sentido, sin ningún tipo de estructura en ese sentido. Porque si hay cero tolerancia a la frustración, todo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta o lo que yo me merezco, pues entonces después es mucho más complicado todo. Yo quería preguntarte a ti, Santiago, con respecto al edema de las alturas, y es
si hay alguna información de los que no diagnosticamos, porque tiene que haber muchos pacientes que no diagnosticamos y que se les pone el oxígeno porque piensan que tiene el cuadro viral o el cuadro de antibióticos, o qué tan grande es el desfase entre el diagnóstico real del edema de las alturas y qué tantos pacientes estamos dejando pasar. Pues digamos que primero hay muchos como edemas pulmonares de alturas sutiles, que son personas, bueno, decir que es una enfermedad, por lo menos el edema pulmonar de reentrada, es una enfermedad eminentemente pediátrica. No es que no suceda en adultos, pero es más frecuente en niños, el que vemos en Bogotá o en ciudades en la altura. Entonces, los pediatras somos los primeros que tenemos que estar. Yo creo que hay personas que pues sienten el famoso soroche y seguramente tienen edemas sutiles e instintivamente, intuitivamente se quedan en reposo y mejoran. Luego viene que muchos sí se diagnostican como neumonía. Entonces, como les ponen oxígeno, pues se mejoran. Pero pues la clave está en que la radiografía en 24 horas ha cambiado dramáticamente. También a veces se confunden con asma. Entonces, digamos, esa cifra de a 3.750 pues es una gran altura, pero igual la cifra es casi un 7%. Yo creo que es una condición que no es tan rara y sí creo que debe haber un poco de subdiagnóstico, sí me imagino. Sí. No, porque además tú no le das placa de control a un paciente que está mejorando. Si estás pensando que tiene una bronquiolitis, un asma o una neumonía, tú no tomas la placa de control y no vas a ver la diferencia en 24 horas. Sí, esa es la clave. Y pues sobre todo para cuando reingresa, pues en futuros eventos. Porque Claro. aunque, como les decía, no es tan frecuente que se mueran, pero aquí uno escucha de vez en cuando que alguien murió en una excursión y todo eso. Un amigo nuestro, cuando estábamos en primer semestre de universidad, se murió, hizo un edema de las alturas en el Cocuy y se murió, pues no alcanzaron a bajarlo. Exacto, aquí es muy como en el Nevado del Ruiz y en el Cocuy, esos dos. Y bueno, hay otros nevados, pero sí, es una que puede matar y son muertes muy tristes y en un joven sano en general. Luego sí, hay que echarle ojo, digo yo, ¿no? Claro que sí. Sí. Pregunta la doctora Barreto, ¿qué costo promedio en dinero pueden tener los insumos para el consumo de vapeo al mes, que tienen la percepción de que lo hacen ciertos grupos con mejor poder adquisitivo? Olguita, ¿tú Sí, sabes más o menos? pues no sé, pero por ejemplo, hay líquidos que cuestan más o menos 20.000, 30.000, ¿cierto? Pero los dispositivos pueden valer 300, pues no sé, hay un rango muy amplio pues como de precios que puedes encontrar. Yo les mostraba ahí algunos dispositivos que mostraban cuántos era el precio, 25.000, 18.000, o sea, pero como eso es, tu consumo es variable, o sea, tú puedes consumirte un frasquito de líquido en una semana o simplemente tener un consumo ocasional. Entonces, el costo es muy variable, pero en lo que hablamos como ahorita, el consumo entre nosotros, digamos los que no tenemos un poder adquisitivo tan alto como otros países, es más en población estratos socioeconómicos medios, medio alto y alto, ¿cierto? Entonces el dispositivo, pues digamos que va a ser muy variable, depende pues como de lo, entre comillas, y como dicen los muchachos, lo play que tú quieras hacer, ¿cierto? O sea, lo que tú quieras de adquirir, pero el consumo es muy variable. Súper, no, muchísimas gracias por la presentación, de verdad. Yo pienso que es súper importante cerrar diciendo que tenemos que preguntar, tenemos que hablar del tema y preguntar y saber qué tanto están consumiendo, si están consumiendo y mostrar los riesgos. Si uno no pregunta, pues no se entera. Y realmente yo sí pienso que tenemos que hacer un trabajo mucho más agresivo en los colegios
Los colegios tratan de hacerlo. Yo he tenido varias interacciones con colegios de Bogotá, pero yo pienso que tenemos que trabajar mucho más en esa difusión del riesgo y pues mirar cómo hacemos para apoyar todas las medidas de abogacía para lograr que haya una restricción mucho mayor en la venta y en el ofrecimiento. Están en todos los centros comerciales, en todas partes se consiguen, son de... Hay una cosa muy que yo me reía mucho con una doctora neumóloga pediatra acá de Medellín también, que el consultorio de neumología de ella queda acá y al frente del consultorio de neumología queda la tienda de vapeo. Entonces nos reíamos, no, pues, o sea, súper charro, nos parecía, pues, o sea, charro en el sentido de como pues, como la magnitud de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es muy contradictorio, pero además puede espiar a los Sí, pacientes sí. que salen del consultorio y entran a la tienda. Claro, exacto. Es como lo contradictorio de todo esto, ¿cierto? Y es mirar cómo nosotros como sociedad no estamos protegiendo a estos niños, porque es que realmente el tenerlos a disposición pues claramente habla muy mal de nosotros como adultos. Entonces... No, y el consumo y la adquisición, como veíamos ahí, es súper fácil. O sea, tú metes y te dan todas las tiendas de vapeo, dónde quedan, dónde están, y además de eso te lo manda rápido. Cualquiera de estos chicos se llevan a la casa el cigarrillo electrónico. O sea, no tienes ninguna dificultad, ¿sí? Exacto, y eso es una cosa que tenemos que hacer. Nosotros hemos estado de verdad participando en eso y en los Andes tienen un buen grupo que ha trabajado también. Tuvieron recientemente una presentación y una reunión pues para mostrar como las estrategias que están haciendo y yo creo que tenemos que juntarnos todos para hacerlo. Y nos está diciendo Daniela Costa que la sociedad debería adquirir un compromiso de divulgar esta problemática, que es un problema de salud pública, que el CDC de Atlanta ya ha informado fallecimientos por EVALI, claramente están, los conocemos, estamos trabajando en el tema, tenemos que hacerlo todos como nación, como país. Desde Bogotá hacemos mucho trabajo de abogacía, pero sí tenemos, y esa es parte de la razón por la que te tenemos hoy acá, hemos detectado un incremento no solamente en el consumo de cigarrillo electrónico y vapeadores, sino de todas las otras sustancias. Las últimas 3 conciertos de música electrónica han tenido de a 2 o 3 muertos Sí. por consumo de sustancias